Es un gusto presentarte la predicación del domingo de Iglesia Renueva. Juan 21, verso 18. Nos ponemos sobre nuestros pies, amados, por favor. Vamos a honrar la Escritura y vamos a leer. Dice: te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo: sígueme. Digan todos: sígueme. Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle: Señor, ¿quién va a traicionarte? Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con él? Jesús contestó: si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? Todos digan: ¿qué tiene que ver contigo? ¿Qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Todos digan: sígueme. Sígueme. Amén. Vamos a orar. Señor, que esta mañana tu palabra nos transforme. Espíritu de Dios, abrimos nuestro corazón, nuestra mente para recibir de ti tu gracia, tu sustento para nuestras vidas, nuestro alimento espiritual que nos fortalecerá esta semana, nuestra ayuda, Señor, nuestra dirección. Gracias te damos por la libertad de escuchar tu maravilloso evangelio, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. El título de este mensaje en esta mañana yo lo he llamado: ¿qué tiene que ver contigo? ¿Qué tiene que ver contigo? 5 palabras que pueden cambiar nuestra vida, 5 palabras que pueden cambiar nuestra manera de ver a Cristo y sus propósitos sobre nuestras vidas. 5 palabras, amados, que pueden transformar todo nuestro ser. Y en este pasaje podemos ver una pregunta que tiene que ver contigo y un mandamiento: sígueme. Una pregunta y un mandamiento. Ahora vamos a comprender el contexto de este pasaje, el cuadro de esta conversación entre Jesús y Pedro. En primer lugar, podemos comprender y entender que Jesús estaba hablando con Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué lo estaba incluyendo? Porque le amaba. ¿Qué había pasado con Pedro en los últimos días? Pedro había sido llamado a dejar todo por Cristo, a conocer al Dios vivo, a caminar con Él, a servirle, pero lo había traicionado, lo había negado 3 veces. Días atrás había negado al Señor 3 veces, pero la gracia de Dios es inmensa y poderosa y lo está incluyendo otra vez. El contexto es de que Jesús se encuentra con sus discípulos, 7 discípulos en total, Pedro y otros 6, pescando después de la resurrección de Jesús. Y sabes, Jesús los estaba esperando a orillas del mar con un pescadito a las brasas, zarandeado a la veracruzana. Y estaba ahí esperándolos. Cualquiera diría: no, Jesús ya no quiere juntar a Pedro por su traición. Pero estaba ahí Jesús esperando a Pedro y a sus discípulos. En el verso 15 del mismo capítulo 21 dice: después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas. Y dijo Jesús, le preguntó por tercera vez. A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Vemos a un Pedro tan humilde, entregándole todo lo que hay en él. Todo lo que hay en él, sí, Señor.
Ya no vemos a un Pedro autosuficiente, vemos a un Pedro convencido que necesita a Jesús para serle fiel. Vemos a un Pedro reconociendo que necesita la gracia de Cristo para ser un cristiano, para ser un discípulo de Jesús. Ahora es muy importante que en este momento Pedro está viviendo un nuevo capítulo de su vida. Está viviendo la nueva vida en Cristo Jesús. Está viviendo su momento, el momento esperado, para el momento que Él fue creado, para el momento que Él fue hecho. Escucha con atención, iglesia. Tú y yo estamos viviendo el momento por el cual fuimos creados. Tú y yo estamos viviendo el nuevo capítulo de nuestra vida. Tú y yo hemos sido alcanzados por la gracia inmerecida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos donde tenemos que estar. Es el momento en donde tenemos que prestar nuestra atención y descubrir y comprender el Dios que nos está llamando, el Dios que nos está diciendo: ven, sígueme. Este es nuestro momento. Pedro está viviendo su nuevo capítulo. Está viviendo la gracia de Dios, el propósito de Dios para su vida. Esto es el poder de Dios. Ahora también vemos que hay una revelación que Jesús le está dando a Pedro acerca de su ministerio a futuro y de lo que le espera a Pedro. Quiero decirte que Jesús quiere que tú y yo comprendamos qué es lo que quiere de nosotros. Tú y yo somos llamados a ser hijos, hijas de Dios con visión, con conocimiento. Él quiere darnos a conocer lo que espera de nosotros, donde Él te quiere usar, donde Él quiere manifestarse a través de ti, a tu familia, a tu iglesia, aquí en este lugar. Jesús es tan claro, amados, pero muchas veces nosotros como que nos perdemos en la misticidad. Pero Jesús es bien claro. Jesús es la persona más clara con la que tú y yo podamos tener una conversación. Él es claro y Él está diciendo: ven y sígueme. Y así como le está revelando el propósito que Él tiene para Pedro, así el Espíritu de Dios quiere revelarnos qué propósito tú y yo tenemos en el cuerpo de Cristo, en esta vida y en este momento. Para esta hora tú has llegado. Para esta hora. No es coincidencia. No estás ocupando una silla más. No estás ocupando un espacio en esta iglesia. Eres alguien con propósito. Eres alguien que fue alcanzado por amor, por gracia. Y no es casualidad que estés aquí. Pero pastor, yo, tú. Los que tienen poca edad, tú. Los que tienen más edad, usted. Todos nosotros tenemos un propósito en Cristo Jesús. ¿No le das un aplauso al Señor por ser tan bueno? Pero en el verso 20, amados, dice que Pedro de repente se dio la vuelta. Dice: Pedro se dio la vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, o sea, a Juan. O sea, de repente Pedro está concentrado en escuchar a Jesús y en conocer su propósito, pero se da la vuelta y ve al hermano que estaba enseguida de él. Ahora, yo te quiero decir esta mañana: considera la pregunta del Señor. ¿Qué tiene que ver contigo si tú estás permitiendo que alguna otra persona te impida confiar y servir al Señor? En esta mañana el Señor nos está diciendo: ¿qué tiene que ver contigo si tú estás distraído, escondiéndote tal vez detrás del fracaso de otros cristianos? Si tal vez tú estás distraído tras el fracaso espiritual de alguien en el cual tú pusiste tus ojos. Jesús te pregunta esta mañana: ¿qué tiene que ver contigo? ¿Qué tiene que ver contigo que otro haya fallado? ¿Qué tiene que ver contigo si tu amigo, si tu esposa, si tu esposo falló? Muchos cristianos
Dejan de confiar en Cristo y de servir al Señor porque se esconden detrás de la hipocresía de otros. Y vamos a entender esto. ¿Y qué significa hipócrita? Aquí no hay nadie de esos. Dice farsante, alguien que actúa, alguien cuyos hechos no coinciden con sus palabras, una persona que no posee lo que profesa ni hace lo que dice. Jesús advirtió que los hipócritas que rechazan a Dios y su voluntad se encuentran bajo el juicio de Dios. Qué terrible ser hipócrita. ¿Por qué? Porque no te va a juzgar la gente, te va a juzgar Dios. Entonces, ¿te acuerdas si en alguna ocasión tú hayas conocido a alguna persona que haya rechazado a Jesucristo por el testimonio de otro cristiano? Por el mal testimonio de otro cristiano. ¿Alguna vez te pasó? ¿Alguna vez escuchaste en la calle? No, ¿cómo me invitas a la iglesia? ¿Cómo me hablas de Jesús si aquel fulanito se dice ser cristiano y mira lo que me hizo? La gente se esconde atrás de la hipocresía de muchos que profesaron ser cristianos, pero desgraciadamente resbalaron. Ahora yo te pregunto esta mañana, ¿qué impresiones de Jesús estamos dando a las personas allá afuera de cómo vivimos? ¿Qué impresiones? Porque ven el pescadito atrás de nuestro auto y ven nuestra calcomanía, ¿verdad? De Iglesia Renueva. ¿Qué impresiones estamos dando? Ahora, ¿qué diferencia existe entre un hipócrita y un cristiano que comete errores? Porque cristianos que cometemos errores, aquí estamos todos. Digan todos los cristianos que cometen errores, amén. Amén. Yo soy el primero. ¿Qué diferencia hay de un hipócrita, de lo cual Jesús, gran parte de su ministerio confrontó al hipócrita, al cristiano, al discípulo que comete errores? Mira, el hipócrita nunca tiene de qué arrepentirse. Él siempre está bien con Dios. Él tiene la razón en todo. Su vida espiritual es intocable aún por Dios. Él piensa que lo sabe todo, pero no pone en práctica lo poco que realmente sabe. Y el cristiano que comete errores, tú y yo somos de los que buscan el arrepentimiento y buscamos a Dios para un cambio genuino. Dale gloria a Dios. Eso es lo que somos tú y yo. Eso es lo que somos llamados a hacer. Gente imperfecta buscando a un Dios perfecto. Gente imperfecta buscando un Dios que es perfecto. Gente pecadora buscando un Dios santo y lleno de gracia. Amén. Recuerda, tú no tienes que dar cuentas de los pecados de otros. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Y Romanos 14:12 dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Tú vas a dar cuenta por tu propia alma. Pero Señor, es que no me dieron testimonio. No. Tú vas a dar cuenta de ti mismo. El Señor nos dice esta mañana: ¿qué tiene que ver contigo? ¿Qué tiene que ver contigo? Si no te dieron mal testimonio, tú vas a dar cuenta de tu propia alma, de tu salvación. Tú eres el único responsable de tu vida espiritual. ¿Qué tiene que ver contigo si alguien está siendo hipócrita? ¿Qué tiene que ver contigo si muchos que se dicen ser cristianos no están siguiendo a Jesús? Tú sigue a Jesús. Tú sigue a Jesús. Mira más allá de los fracasos de otros, amados. Mira más allá, mira a Cristo. Mira Hebreos 12:1-2 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Alrededor de ti hay una nube inmensa de testigos. Hay una nube inmensa de testigos. Dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Paciencia en el Nuevo Testamento siempre se va a traducir en el original en griego, que es perseverancia,
que significa aguante alegre. Entonces la palabra de Dios nos dice que tenemos que correr, que tenemos que entrar a esta carrera de la fe con perseverancia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el responsable de esto. Él es el que hizo la iglesia. Él es el que ha fundado esta fe. Es el que ha dejado el camino establecido para llegar a Dios, para llegar a su eternidad. Él es el que merece nuestra atención. Amados, Jesús es el autor y consumador de la fe. Nunca volví a un gimnasio, ¿sabes? En mi vida nunca volví a un gimnasio. ¿Cuántos van a un gimnasio aquí? ¿Verdad? Nadie, ¿verdad? Gloria a Dios, son fieles discípulos míos. Así que vayan a gimnasios. Eso no imiten de mí. Nunca volví a un gimnasio, ¿sabes? Porque hace unos años yo llegué al gimnasio pensando que ya sabía yo las rutinas. Y en ese momento llegué y recuerdo que en ese gimnasio pues era de los baratos, no hay tantos instructores. Entonces había un letrero con las rutinas que seguían. 15 minutos haciendo esto y el monito así, ¿verdad? Para que lo hicieras así. No, yo llegué, no, yo quiero eso, yo quiero aquella máquina. Y llegué a la máquina, de esa máquina que está una barra así y la tienes que jalar así y levanta unos ladrillos así de hierro, ¿verdad? Pero mi compañero, ¿sabes qué hizo? Quitó el candado, ¿verdad? Que impedía que estuviera tensa la barra. Lo quitó para bajarlo y poner más ladrillos de hierro. Lo quitó y la barra me cayó en la cabeza. ¡Paz! Y me desmayé. Se me nubló la vista y le dije, ¿sabes qué? Ya me voy. Esto no es para mí. Y nunca volví a pisar un gimnasio. Un día lo tendré que superar e ir, ¿verdad? Pero sabes, cuando tú vas al gimnasio, tú tienes que poner tus ojos en el instructivo, en el instructor. Tú no puedes poner los ojos en aquel que tiene 10 años en el gimnasio levantando como 100 kilos, ¿verdad? Así, están chaparritos y luego así un cuellote, ¿sí los has visto? Así chaparritos y parecen así como que no tienen flexibilidad, así caminan. Y uno llega al gimnasio, se impresiona y pone los ojos en ese. Ahí está Arnold Schwarzenegger, me puede dar clases a mí, ¿verdad? No, tú tienes que poner tus ojos en el instructor, en el que sabe hacer las cosas, en el que las ha hecho antes. Y mira, te voy a decir algo, si alguien sabe agradar al Padre, si alguien sabe mantener su fe intacta, si alguien ha sido pasado por quebranto y ha superado toda prueba, si alguien se ha mantenido fiel al Padre Celestial, es nuestro Cristo precioso, nuestro ejemplo a seguir, nuestro Maestro, nuestro Salvador. Dale un aplauso a nuestro Jesús, porque Él siempre ha sido fiel. Jesús es el autor y consumador de la fe. ¿Sabes? Me impresiona mucho el dato que nos arroja la Biblia en cuanto a los votos nazareos. En Números 6, verso 6, habla de algunos votos que cumplían los nazareos. Los nazareos, amados, eran gente que decidían consagrarse, ya sea durante toda su vida o por un periodo de tiempo, consagrarse a Dios por un fin en específico. Los votos eran no tomar nada de vino, nada de productos que estuvieran hechos de alcohol, no cortarse el pelo durante todo su nazariato, su consagración. Y también en el verso 6 dice: y no se acercará a ningún cadáver durante todo el tiempo de su voto al Señor. Mira, hay muchas cosas que en ocasiones no comprendemos del Antiguo Testamento, y más porque no tenemos así en el momento la explicación. Pero déjame decirte algo para que te ayude a entender el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es sombra de lo que habría de venir en Cristo Jesús. Hoy todo el pueblo de Dios somos llamados a una consagración para Cristo. La palabra de Dios dice: todo el que invoque al Señor, apártese de iniquidad. Entonces,
me sorprende este voto. Ellos no podían acercarse a ningún cadáver durante todo el tiempo de su voto al Señor. Un ejemplo de los nazareos es Sansón. Sansón era un nazareo. ¿Y sabes qué simboliza hoy en día? Que si alguien, amados, cae súbitamente muerto espiritualmente a nuestro lado, vamos a amarlo, vamos a tener misericordia de él, vamos a orar por él, vamos a orar por nuestros familiares que se resisten a seguir a Cristo, pero no vamos a permitir que su apatía, que su frialdad, que su necio proceder afecte nuestro compromiso con Cristo. Es momento, amados, de no permitir que las decisiones equivocadas de otros nos afecten, y más si son nuestra propia familia. Como dije antes, nunca les daremos la espalda. No somos de los que vemos un soldado herido y lo terminamos de matar. Lo levantaremos, oraremos por él, viviremos amándolos, pero no permitiremos que su frialdad y que su negación a Cristo afecte nuestro compromiso. Jesús está diciendo esta mañana: ¿qué tiene que ver contigo? Sígueme tú, sígueme tú, sígueme tú. Mira, por eso Jesús desaprueba y confronta el ser piedra de tropiezo para uno de sus hijos. Lucas 17 del 1 al 4 lo dice: cierto día Jesús dijo a sus discípulos: siempre habrá tentaciones para pecar. La Reina Valera dice: siempre vendrán tropiezos. Es imposible que no vengan tropiezos. Pero ¿qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación? Sería mejor que se arrojara al mar con una piedra de molino alrededor del cuello que hacer que uno de estos pequeños caiga en pecado. Así que cuídense. Si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Aun si la persona te agravia 7 veces al día, cada vez que regresa y te pide perdón, debes perdonarla. O puedes estar siendo afectado por alguien que te está haciendo piedra de tropiezo, o tú puedes estar siendo de tropiezo para otros. Ahora, esto nos lleva a considerar la pregunta del Señor: ¿qué tiene que ver contigo si otro cristiano te ha ofendido? ¿Te ha ofendido algún cristiano? ¿Te ha ofendido algún cristiano? Digan todos amén, porque a mí sí me han ofendido. Considera la pregunta: ¿qué tiene que ver contigo si otro cristiano te ha ofendido? Es una realidad que como cristianos podemos llegar a ser muy crueles, amados. Podemos llegar a ser muy crueles. Y qué justos en su propia opinión a menudo parecen muchos cristianos. Qué justos. La causa de Cristo sufre daño debido a una lengua descontrolada. La causa de Cristo ha sufrido daño por causa de un chisme, de una murmuración, de alguien que juzgó sin saber las cosas. La amargura ha reemplazado la bendición de muchos cristianos heridos. Porque el cristiano ha sido llamado a recibir bendición, pero la amargura se ha encargado de reemplazar la bendición. Y Jesús vuelve a preguntar esta mañana: ¿qué tiene que ver contigo si alguien te ha ofendido? Tú sígueme, tú sígueme. Una trampa de Satanás es de que tú vivas ofendido por algún cristiano que no se portó bien contigo. Mira, Hebreos 12 al 16 dice: por lo cual levantar las manos caídas. Vamos, este verso me encanta. Por lo cual levantar las manos caídas, las rodillas paralizadas. ¿Hay manos cansadas este día de servir a Dios? ¿Hay manos cansadas de adorar a Dios? ¿Hay rodillas paralizadas que han dejado de orar, de postrarse?
por causa de una ofensa de un hermano, por causa tal vez de un mal testimonio que te dieron en el pasado. Y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Escucha con atención, amados, amada iglesia, el propósito del Señor es que tu cojera espiritual sea sanada, no que te saque del camino. Jesús no te juzga, Jesús no te condena, Jesús ha venido para salvarte y restaurarte. ¿Alguien dice amén a eso? Sino que sea sanado. Verso siguiente dice: seguir la paz con todos y la santidad. Seguir la paz con todos. Tú y yo hemos sido llamados a ser pacíficos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No vamos a ver al Señor si no hay santidad en nuestras vidas y si no hay una actitud pacificadora. Mirar bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o prófano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Una raíz de amargura te roba la bendición. Una raíz de amargura, una ofensa no resuelta te puede robar la bendición. Y por lo tanto puede haber un fruto inmoral en nuestra vida delante de Dios, porque tú y yo no hemos permitido que el Señor sane nuestro corazón. Y muchas veces hemos tenido como pretexto nuestra ofensa o la amargura que ha producido para no acatar este tremendo mandamiento: ven y sígueme. Que tiene que ver contigo, que tiene que ver contigo, que te hayan ofendido, que te hayan maltratado, que te hayan traicionado. Yo sigo siendo fiel, te dice Jesús esta mañana. Yo sigo amándote, yo sigo teniendo un propósito, yo sigo teniendo lo que yo quiero hacer contigo. Nadie lo ha tocado. Considera esta pregunta del Señor: si otro cristiano te ha ofendido. Amados, necesitamos la disciplina del perdón en nuestras vidas. Jesús dijo a sus discípulos: no solamente van a perdonar 3 veces, 7 veces, van a perdonar 70 veces 7. Pero pastor, ya lo había perdonado y otra vez mi hermano me ha ofendido. Vuélvelo a perdonar. Todos los días de nuestra vida seremos perdonadores, porque necesitamos el perdón de Dios. Todo momento, todo nuestro respirar seremos perdonadores, porque necesitamos la gracia para nuestras vidas. No podemos vivir ofendidos. Ofensa que te venga, ofensa que perdones, porque el amor de Dios está en ti, porque el amor de Cristo ha venido a derramarse en tu corazón. ¿Puedes creerlo? Considera la pregunta del Señor también, amado: si envidias los talentos o la bendición de otros. Qué sutil es la envidia, qué sutil es el descontentamiento y poner los ojos en la bendición de otro y pasar desapercibido tu propia bendición. Se da la vuelta a Pedro y le dice: Señor, ¿qué de este? Yo voy a morir de mártir. ¿Y este qué onda? ¿Cuál va a ser su chamba? Quiero saber, Señor. A ver si es mejor que la mía o es peor que la mía. Pedro quiere comparar, fíjate bien, el trabajo de que a él le corresponde con el trabajo de Juan. Te pregunto esta mañana: ¿has estado perdiéndote las mejores bendiciones de Dios por sentir envidia en tu corazón? ¿Has dejado de ser agradecido con lo poco que Dios te ha dado por ver lo que otros tienen? Mira esta historia que te voy a contar. Me fascinó esta historia. Dwight Lee Moody, de ahí de la cordillera de Saucillo, una vez relató un cuento de un águila. Fíjate bien lo que dijo este predicador.
El cuento de un águila que tenía envidia de otra que podía volar mucho mejor que ella. Un día el águila vio un cazador con un arco y flecha y le dijo: deseo que mates esa águila volando en el aire. Voy a hacer la voz de envidioso, ¿no? Entonces el cazador dijo que podía hacerlo, solo que necesitaba unas plumas para su flecha. Así que el águila envidiosa sacó una de sus plumas, ¡tac!, se la quitó. Aquí tienes mi pluma. El cazador lanzó la flecha, pero no pudo alcanzar el águila porque andaba volando demasiado alto. El águila sacó otra pluma. Ahí te va, otra pluma. Hasta que había perdido tantas plumas que ella misma ya no podía volar. El arquero tomó ventaja de la situación, dio la vuelta y mató al águila envidiosa. Aplicando la ilustración, este predicador Moody dijo: si tú tienes envidia de otros, el que será más dañado por tus acciones serás tú mismo. Mira lo que dice el Proverbios 14:30: el corazón apacible es vida de la carne. Es vida de la carne. ¿Cuántos quieren un corazón apacible? Amén. Que en esta carne tú puedas tener paz. Pero mira lo que dice la otra parte del verso: mas la envidia es carcoma de los huesos. Wow, carcoma de los huesos. Qué emoción tan tóxica es la envidia. Y el Señor está preguntándote esta mañana: ¿qué tiene que ver contigo? ¿No puedes creer que yo te puedo bendecir a ti? ¿No puedes creer que yo puedo darte lo que tú esperas a ti? ¿No puedes creer que yo soy tu proveedor, que yo puedo hacer maravillas en tu vida y en tu familia? Amada iglesia, concrétate en el mandamiento hermoso que Jesús nos ha dado: ven y sígueme, ven y sígueme. Pero Señor, ¿qué hay de este que me ha ofendido? Mira cómo lo bendice si me ha ofendido. Mira cómo le va bien si nunca me dio buen testimonio. Y este conflicto, amados, emocional, espiritual, ocurre en el seno del hogar, dentro de las familias. Amados, pero hoy, en esta mañana, tú y yo somos llamados a poner nuestros ojos en Jesús. Somos llamados a perdonar. Somos llamados a bendecir, a poner nuestra mira en el autor y consumador de nuestra fe. Amén. ¿Qué sientes de la posición de otro? De los talentos, de sus capacidades, del éxito de otro, del dinero de otro. Te voy a dar una solución para la envidia, y está en Marcos 6:41. ¿Se acuerdan cuando Jesús multiplicó los panecillos y los pececillos? ¿Cuántos panes eran? ¿Se acuerdan? 5. ¿Y cuántos pececillos eran? 2. Seamos honestos, era alimento como para 2 hombres nomás. Bueno, digamos para 1, porque yo sí me vengo comiendo los 2 pescados. Y más en postas, amados, ¿verdad? Con repollo, tomate y mayonesita. Mira lo que dice el Señor, lo que hizo Jesús en Marcos 6:41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, ¿qué dice? Bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Pero ¿qué hizo Jesús? Los bendijo. Los bendijo. Tú y yo somos llamados a bendecir lo poco que tengamos. Tú y yo somos llamados a bendecir en gratitud nuestro trabajo, lo que Dios pone a nuestra mesa, nuestros dones, nuestras habilidades. No podemos caer en un engaño en decir que Dios no nos ha bendecido, que Dios no nos ha honrado como hijos. Tenemos que bendecir y poner delante de Dios lo que nos ha dado y bendecirlo y pedirle al Señor: tú multiplícalo, tú multiplícalo.
Pero la clave, amados, antes de la multiplicación, es ser agradecidos y bendecir lo que ya nos ha dado. ¿Quieres ver multiplicación en tu vida? Bendice lo que ya Dios te ha dado. Bendícelo. Sea agradecido en lo poco, y el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá el Señor. Tenemos que ser fieles. Perdón. Hay personas que no están siguiendo a Jesús por sus fracasos personales. Hay personas que se han detenido de confiar en Jesús y de servirle por sus fracasos del pasado, por sus fracasos personales. Pero te tengo una noticia hoy en día. Hoy, esta mañana, yo quiero decirte que Dios con frecuencia decide usar a los que tienen poco que ofrecer. Dios decide usar a los que tienen poco que ofrecer. Imagínate en ese momento que Él multiplicó los panes y los peces. Había 5,000 hombres, 15,000 personas aproximadamente, y entre toda esa multitud salió un muchachito que su mamá le había echado el lonche. Dios decide usar a los que tienen poco que ofrecer muchas veces, pero lo hacen de corazón. Tal vez los fracasos de la vida les han dejado un corazón roto, un corazón tal vez en pedazos, pero cuando vienen a Cristo le dicen: aquí está, Señor, esto es lo que tengo, esto es lo que soy. Y Dios decide usar, porque esa es la actitud que Él está buscando. Un corazón contrito y humillado jamás Dios lo despreciará. ¿Qué hacer ante el fracaso? ¿Qué hacer ante el fracaso? Primera de Pedro 5:5-6 nos lo dice. Dice: igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Mira el principio de humildad tan poderoso. Si tú quieres saber cuál es el principio que el reino de Dios, el primer principio que el reino de Dios está buscando, es la humildad. Y mira, hay un conflicto personal con el orgullo en todo ser humano. No me digas: no, en mí no, pastor. No, en todos tenemos un grado de orgullo. Mira, si queremos agradar a Dios, mostremos nuestra humildad poniendo en práctica la sumisión a Él. Sumisión. Santiago nos dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Y pareciera que no tenemos conflicto con este verso de someternos a Dios, pero sí tenemos conflicto, amados, porque somos humanos y somos carnes, a la manera que Dios traza y ha destinado para someternos a Él. Porque pues cualquiera pudiera decir: no me someto a Dios porque no le veo. Pero, amados, tú y yo somos llamados a someternos a las autoridades que Él ha establecido. Toda autoridad ha sido puesta por Dios. Toda. Padres, maestros, pastores, líderes espirituales, gobernantes. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Quiero decirte algo: todo cristiano es llamado a tener un pastor. Todo pastor es llamado a tener un pastor. Mi pastor ya es grande, él ya se ha retirado, le entregó la iglesia a su hijo, y no es pretexto para que yo no haya buscado un pastor sobre mí. Gracias a Dios que nos ha rodeado de pastores, mentores que están cuidando nuestras almas, porque todo mundo necesitamos un pastor. Esta es la manera que Dios está estableciendo de que nos sometamos a Él.
Obedecer el consejo del pastor que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Tú tienes que identificar, bueno, ¿quién es mi pastor en mi vida? ¿Quién es mi pastor en mi vida? ¿Quién realmente está orando por mi alma? ¿Quién se preocupa por mí? Y no ignorar su consejo. Hay un conflicto personal con el fracaso en todos, amados. Cada uno de nosotros ha fracasado en alguna área de nuestra vida. Como hijos, como padres, como hermanos, como cristianos, tal vez como empleados, como empresarios, qué sé yo. Hay un conflicto personal con el fracaso en todos, en relaciones amorosas. Si las cosas no funcionaron, escucha, como tú y yo las habíamos planeado, tenemos que arrepentirnos en verdad. Buscar el plan original de Dios. Arrepentirnos en verdad. Porque el plan original de Dios es perfecto y nunca va a fallar. Deuteronomio 29:9 dice: guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. ¿Quieres prosperar en tu vida? Dios quiere que lo hagas, pero necesitamos volver al plan original, al mandamiento principal, a honrar a Dios, a obedecerle. Salmo 34:14 dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Romanos 2:4-6, puedes anotarlos, no los tienes que buscar para que no se te pierdan. Leímos Deuteronomio 29:9, Salmo 34:14 y vamos a Romanos 2:4-6. Dice: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Amados, escuchen con atención. Ante el fracaso hay estos principios: humildad para volvernos a Dios, para someternos a Dios, y arrepentimiento. Si tú no te arrepientes, tú estás acumulando juicio para ti mismo. No le estás haciendo daño a nadie más, a ti mismo. Si tú sigues con una terquedad en tu corazón de no dejar el pecado, tú estás acarreando juicio contra ti mismo. Volvamos a 1 Pedro 5:7-11. También nos da un principio para vencer el fracaso. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Di conmigo: ansiedad. ¿Sabes qué significa la ansiedad? Una mente dividida, preocupaciones innecesarias, cargas innecesarias, distracciones. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ser sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, iglesia renueva. Él mismo nos afirme, iglesia renueva. Él mismo fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dale un aplauso al Señor. Tú y yo entregamos las preocupaciones a Dios, escucha, y resistimos al destructor que anda como león rugiente buscando a quien devorar a través de la oración. Ante el fracaso son 3 principios: humildad para reconocerlo, arrepentimiento para volver a Dios, y número 3, oración. Si tú no eres una persona de oración, las preocupaciones que dividen tu mente,
entre seguir a Dios y enfocarte en tus fracasos o en tu pasado, tú no vas a poder seguir a Cristo con libertad. Tú necesitas orar. Necesitamos humildad en nuestro corazón, necesitamos vivir un arrepentimiento genuino y necesitamos ser una iglesia de oración, amados. Tú y yo oramos porque lo necesitamos. Si tan solo viéramos la oración como un fundamento de nuestra vida espiritual, muchas cargas innecesarias que estamos trayendo, familiares, laborales, de todo índole, se quitarían en el nombre de Jesús. Porque nuestro Padre Celestial tiene cuidado de proveernos para todas nuestras necesidades. Y en oración es como se echa la ansiedad sobre Él. En oración y ruego, en clamor, donde levantamos las manos caídas, donde fortalecemos las rodillas paralizadas y las volvemos a inclinar. Vuelve a haber flexión de rodillas para orar, para pedir su ayuda, su intervención, y grandes cosas sucederán, porque en el Cristo vivo hemos confiado. Levantar las manos caídas, fortalecer las rodillas paralizadas, y verás la diferencia, iglesia. Jesús sigue diciéndote esta mañana: ¿qué tiene que ver contigo? ¿Acaso yo no puedo hacer las cosas nuevas? ¿Acaso yo no puedo darte algo mejor? ¿Qué tiene que ver el fracaso ante la gracia poderosa de Cristo? ¿Qué tiene que ver lo que te atormenta con la victoria que Cristo tuvo en la cruz del Calvario, al exhibir a los principados, a las potestades, a los gobernantes de las tinieblas, triunfando sobre ellos, avergonzando al enemigo? En esta mañana Jesús nos está diciendo: ven, sígueme, sígueme tú, Enrique, tú, Dani, tú, Luis, usted, Lucy, usted, Lupita, tú, Edgar, usted, Gaby. Sígueme tú. ¿Qué tiene que ver contigo lo demás? Hemos hablado algunas áreas sencillas, pero a la vez tan sensibles de la vida, hermanos. Son áreas sensibles. Tal vez el fracaso espiritual de alguien más te ha estorbado para seguir a Jesús. Tal vez es alguien que tú amaste, que tú amas. Tal vez la ofensa de una persona que tú esperabas más de él, pero te ofendió. Tal vez ha despertado envidia en tu corazón por lo que otros han logrado y tú no has podido lograr. Es tiempo de enfrentar esta pregunta del Señor: ¿qué tiene que ver contigo? Y decidir obedecer este gran mandamiento: sígueme tú, sígueme tú, sígueme tú, sígueme tú. Vamos a poner música, por favor. ¿Cómo nos ponemos sobre nuestros pies? Por favor. Algo que debemos entender, amados, de las palabras de Jesús es su significado tan profundo que tienen. Y no lo vamos a buscar, pero ahí en Mateo capítulo 4, cuando Jesús llama a sus primeros discípulos, hay a Pedro, encuentra a Pedro pescando, encuentra a Juan y a Santiago, que eran hermanos, pescando con su padre.
Y según la tradición judía, personas, hombres que no les había ido bien en su formación, se podría decir, su educación como judíos, eran llamados a aprender el oficio de los padres y vivir de ese oficio. Porque los judíos desde los 6 años eran llamados los niños a aprenderse la Torah, que es el Génesis hasta el Deuteronomio. Y después la evaluación continuaría, y si el niño no aprendía, se iba a aprender el oficio de su padre. Y la evaluación siguiente, la última evaluación de su educación, era permanecer a los pies de un rabino, de un maestro de la ley. Y este maestro de la ley era tan honrado y tan respetado porque tenía una relación con Dios, y él tenía que ver en el muchacho un potencial para poder interpretar la ley de Dios y aplicarla. ¿Y sabes cómo concluía el estudio y la evaluación? Si el joven aprobaba, este rabino les decía: ven, sígueme. Porque estas palabras de un rabino significaban: ven, creo en ti y creo que puedes hacer lo que yo estoy haciendo. Si tú te habías preguntado, bueno, ¿por qué Pedro y por qué Juan y Santiago inmediatamente dejaron las redes y siguieron a Jesús? Porque vieron en Jesús una aceptación sin igual. Y Él les dijo un mandamiento precioso: ven, sígueme. Puedo creer que puedes honrar al Padre como yo lo he honrado. Puedo creer que puedes servir al Padre como yo lo estoy sirviendo. Si Jesús, iglesia, nos da este precioso mandamiento de seguirle, es porque Él cree en nosotros. Es porque Él cree en ti. ¿Por qué no le dices: Jesús, gracias te doy? Porque ni la ofensa, ni la amargura, ni el fracaso de mi pasado, tú quieres que me impidan seguirte a ti. Señor, hoy escucho el llamado de seguirte, porque fiel eres tú, porque fiel eres tú. Si has dejado que el mal testimonio de otro cristiano enfríe tu corazón para con Dios, pídele perdón. Dile: Señor, perdóname. Me he enfocado en otras personas y no he puesto mis ojos en ti. Perdóname, Jesús, si la ofensa la he cargado en mi corazón y he vivido en amargura, Jesús. Hoy, Señor, yo decido perdonar. Más de 7 veces lo haré. 70 veces 7, Señor, si es necesario. Perdóname, Jesús, por condicionarte por mis fracasos, por pensar que mis fracasos me definen, cuando tú definiste todo de mí en la cruz del Calvario. Dile: amado Espíritu Santo, hoy pongo mis ojos en ti, en Cristo. Todos orando, todos hablando con Él. Vamos, no me vean a mí, hablen con Él. Él está aquí. Él está diciendo: ¿qué tiene que ver contigo? Sígueme tú, iglesia. Enamórate de mí, sírveme a mí. Confía en mí, yo soy tu proveedor, yo soy tu hacedor, yo soy tu salvador. ¿Qué tiene que ver contigo? Sígueme tú, sígueme. Si tienes que perdonar a alguien hasta que deje de doler, hazlo.
Y en esta mañana vuelve a perdonarlo, vuelve a bendecirlo, vuelve a sacar de tu corazón aquella ofensa. Si te tienes que perdonar a ti mismo, hazlo. Hazlo. Perdona a ese familiar que te lastimó tal vez. A ese hermano en Cristo que te lastimó. Perdona en el nombre de Jesús. Y vuelve a seguir a Jesús. Vuelve a seguir a Jesús. Vuelve a seguirlo. Precioso Espíritu Santo, paséate en medio de nosotros, trayendo fortaleza en el corazón. Señor Jesús, amado Espíritu Santo, trae un bálsamo dulce, Dios, que perfeccione, que complete, Señor, tu obra en nosotros, que afirme, que fortalezca y que establezca. Oh Señor Jesús, afírmanos como tu iglesia. No queremos titubear. El mandato es claro, seguirte. Afírmanos sobre un fundamento sólido que eres tú, Jesús. Fortalécenos para acabar esta carrera de fe. No es competencia, es saber llegar, Dios, puesto los ojos en ti. Y establécenos en tu propósito cada día más. Vamos, dile: Señor, completa tu obra en mí. Afírmame, fortaléceme, establéceme. Oh Jesús, quiero seguirte. Tomo la decisión esta mañana de acatar este mandamiento.